de valores. Ya que hallamos los valores propios, hallaremos los vectores propios. Entonces, si lambda es igual a 4, que es un valor propio que nos dio, entonces se reemplazaría el 4 por el lambda, entonces sería a menos 4 y entonces se haría lo mismo, entonces se reemplaza en la matriz original, entonces sería 3 menos 4, la diagonal secundaria se mantiene y sería menos 2 menos 4. Entonces esto sería igual a 3 menos 4 menos 1, 2, 3, que la diagonal secundaria se mantiene, y menos 2 menos 4 menos 6. Entonces acá se empezaría a utilizar Gauss-Jordan. Entonces sería fila 1 menos fila 1, entonces esto quedaría igual a, entonces este pues se pasa a positivo haciendo pues esta, menos 2, 3 y menos 6, que esta fila se mantiene. Acá pasaríamos este 3 a 0, entonces sería menos 3F1 más F2. Entonces abre, entonces la que no cambia es la fila 1, entonces 1 menos 2, entonces menos 3F1 menos 3 por 1 menos 3 más F2 más 3, entonces sería igual a 0. Y menos 3 por menos 6, 6 menos 6 más F2 menos 6, entonces sería igual a 0, donde entonces sería, esta es la matriz que nos dio, entonces sería 1 menos 2, 0 y 0, donde acá entonces le asignamos letra a las columnas, entonces sería X, ya que es una fila nula, entonces sería X, Y sería menos 2, entonces menos 2Y, y esto lo igualamos a 0. Entonces acá se utilizaría, pues ya que se utilizarán las letras X, Y, cierra, sería igual, entonces reemplazo acá, entonces sería X, como acá es este factor, entonces se reemplazaría por menos 2Y, entonces sería 2Y, pues ya que acá X más 2Y, entonces sería 2Y y pasaría hasta Y. Entonces acá podría sacar factor común, que es Y 2 sobre 1. Entonces acá hallamos el primer valor propio, el valor propio de lambda a la 4. Entonces ahorita hallaremos lambda, si lambda es igual a menos 3, entonces esto también se reemplaza pues la fórmula principal, que es a menos lambda i, entonces quedaría a menos por menos más, reemplazo 3 en lambda, entonces sería 3i. Entonces esto mismo hago en la matriz original, entonces acá pues se hace lo mismo que acá, se le suma el 3 a la diagonal principal, entonces vamos a hacerlo directamente, que sería 6, la diagonal secundaria se mantiene y sería 1, ya que menos 2 pues más 3 sería 1. Entonces acá lo mismo, se saca Gauss-Jordan, entonces para pasar el 6 a 1, entonces sería un sexto F1, entonces quedaría 1, y un sexto por 2 sería un tercio, y la fila 2 se mantiene.
ahorita tendremos que pasar el 3 a 0, entonces sería menos 3F1 más F2, entonces quedaría, la fila 1 se mantiene, entonces 1 1/3, entonces menos 3F1 menos 3 por 1 menos 3 más 3 da igual a 0, menos 3 por 1/3 más F2 sería igual a 0. Entonces esta es la matriz que nos da, entonces la pasamos acá, entonces 1 1/3, 0 y 0, entonces quedarían también matriz nula, fila nula, entonces le asignamos letra, entonces sería X, ya que es una fila nula, entonces queda un X que es igual a 1 más 1/3 de Y esto lo igualamos a 0, entonces despejamos el 1/3 de Y, entonces quedaría igual X igual a menos 1/3 de Y. Entonces hacemos lo mismo acá, entonces sería X, Y, que es la matriz pues que nos dieron, entonces lo mismo, como este factor es 1, entonces se reemplaza por la Y, entonces sería 1/3 de Y sobre Y, donde esto sería igual, entonces acá como tenemos 2Y, entonces quedaría 1/3 sobre 1, donde este sería el vector propio de lambda a la menos 3, y ese sería el ejercicio.